Hoy comenzamos una serie nueva que va a ser a base de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes les gusta ir a comer a un buffet? ¿Ok? Amén. Un buffet es un restaurante donde usted paga, le dan un plato y usted puede agarrar lo que usted quiera. Lo que no le gusta, ¿qué usted va a hacer? No lo agarra. Y usted se va a su plato y a su mesa con el plato y luego, si se le acabó el plato, ¿qué hace la mayoría de las personas? Se levantan y repiten y agarran más y quizás van una tercera o cuarta vez. Ese era yo en el pasado, ya no lo hago. Gracias al Señor. ¿Qué pasa con el buffet? Pues usted escoge. Usted sabe que hay iglesias y hay personas que creen que la Biblia es un buffet, que usted puede identificar algunas cosas de la Biblia, las que les gustan las toma, las que no están muy contentas de ellas las deja pasar. Pero no, la Biblia no es un buffet. Amén. La Biblia es la palabra del Señor y la leemos y lo que nos gusta la consumimos, la que no nos gusta lo consumimos también. Le pedimos a Dios que nos ayude para que nos baje rápido. Amén. Tan calladito. Está caliente aquí, ¿no? Ya estoy con ganas de quitarme el gabán este. Pero vivimos, amados, en una época en la que muchas iglesias se definen por sus programas, se definen por estilos musicales, en algunos casos se definen por sus posturas sociales o culturales. Pero la pregunta que debemos todos tener, la pregunta central debe ser, ¿qué define verdaderamente a la iglesia de Cristo? Y Pablo nos recuerda en su epístola a la iglesia de los Colosenses que no es el resultado de una estrategia humana, sino de una obra divina. La iglesia es, en esencia, un pueblo formado, sostenido y transformado por el Evangelio. No es de nosotros. Somos bendecidos de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero quien obra, quien forma, quien sostiene y transforma es Dios, es Jesús a través del Evangelio. Le voy a invitar otro momento a que se ponga de pie si usted puede. Va a estar sentado por un ratito, pero vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Colosenses. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es el fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra. La recibimos en este momento, Señor. Prepara nuestro corazón para escuchar la predicación, Señor. Te pido primeramente por mí, que yo la pueda recibir, Señor, que yo la pueda comprender, la pueda aplicar primeramente a mí, a mi vida, Señor. De igual manera te pido por mis hermanos que están viendo, escuchando a través de la internet, quizás en el día de hoy, en un futuro. Y aquellos que están aquí presentes, Señor, que todos podamos recibir tu palabra, Señor, aplicarla a nuestra vida y siempre estar listos para compartirlos con otros, ya sea en el vecindario, en el mercado, en el trabajo, Señor. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Y el pueblo de Dios dice, pueden tomar asiento. El primer domingo del año prediqué un mensaje y le puse por título, Quítate lo viejo y ponte lo nuevo. Y estaba basado en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Y les di un contexto histórico en aquella ocasión. Y quiero ser breve, pero quiero refrescarle la memoria, que la epístola a los Colosenses es considerada una de las epístolas desde la prisión. ¿A qué se refiere eso? Que Pablo escribió varias epístolas, varias cartas, pero algunas de ellas las escribió desde la prisión. Por ejemplo, la carta a los Efesios la escribió en la prisión. La carta que le escribió a Filemón y a los filipenses también la escribió desde la cárcel. Aunque la iglesia de Colosas no fue fundada directamente por Pablo, él la consideraba parte de su responsabilidad como apóstol, ya que uno de sus discípulos, Epafras, fue el que la fundó. Se cree que Pablo nunca visitó a Colosas. Sin embargo, les escribió para abordar algunos asuntos heréticos que los vamos a ir identificando a través de esta serie, de los que los había escuchado de Epafras. Epafras lo fue a visitar y le estaba contando, estamos lidiando con X, Y, Z, y por esa razón Pablo decidió escribirles. Resulta que una filosofía engañosa surgió en medio de la iglesia de Colosas. Y lo vamos a ver específicamente en unas semanas, el capítulo 2. Y aparentaba que había algunas personas que estaban allí en la iglesia que querían negar la preeminencia y la supremacía de Cristo en todas las áreas de su vida. Querían tener a Cristo, pero querían también tener a otras cosas de otras religiones. Como les dije al principio, para ella era como un buffet. Querían a Cristo, pero también querían algunos dioses paganos del área. También había algunos judíos que querían traer cultura y tradiciones judías que ya no eran que eran más que para los judíos, no para los creyentes en Cristo. ¿Y qué sucede? Pablo le está escribiendo en detalle. Algunos eruditos teólogos creen que además de esto los colosenses estaban luchando con combinar las enseñanzas que Pablo había establecido con asuntos de culturales también, porque no tan solo era religión, sino también tradiciones y culturas y mezclándolas. Nosotros como humanos nos gusta mezclar las cosas, nos gusta combinar. Ay, gracias. Hay personas que comen específicamente 2 o 3 cosas y nada más. Y algunos de ellos se mantienen bien flaquitos, ¿no? Hay algunos que no son tan flaquitos como este que está aquí y nos gusta combinar y ver cómo, si lo salado con lo dulce o lo bien sazonado con lo desabrido y hacer combinaciones. Y así le estaba pasando a la iglesia de Colosenses, tenía una mezcolanza. Pero Pablo quiere establecer claramente que Cristo es sobre todo. La supremacía de Cristo tenía que estar clara y hemos puesto por título a nuestra serie que vamos a estar varias semanas y la serie es Primero Jesús. Primero Jesús sobre todo. Creo que tenemos ahí la preeminencia de Cristo en todo. La corona detrás no está ahí porque estaba bonita, sino es porque Cristo es el Rey
de reyes. Cantamos un cántico hoy declarando que Él es nuestro rey. Y Él no es como los reyes de la tierra. Él es un rey justo, es un rey amable, pero sigue siendo el rey de reyes. Y es perfecto y es firme en todas sus cosas. Y el primer mensaje que tenemos de esta serie le hemos puesto por título Un pueblo guiado por el Evangelio. El Evangelio, mi amado, es toda esa enseñanza. La última vez que prediqué, hablé sobre el Evangelio y les dije que es mucho más que buenas noticias. Es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Quiere decir que sí es una buena noticia, pero es un poder. Y el Evangelio, cuando lo vemos de esa manera y lo compartimos, sabemos que detrás de nuestras palabras del evangelismo a personas viene el poder del Espíritu Santo, que es el que toca los corazones, que cambia los corazones. ¿Y qué sucede? Vemos personas que eran duras para el Evangelio, pero el Evangelio era más duro que ellos y se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo. Como idea central en el día de hoy, quiero que usted sepa que la iglesia está llamada a ser un pueblo que vive centrado en el Evangelio. Si usted ve el logo de nuestra iglesia, ¿qué es lo que está en el centro allí? La cruz. Y la cruz es el centro del Evangelio. Sin cruz no hay Evangelio. Sin resurrección no hay Evangelio. Pero la buena noticia y el poder de la salvación es porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, su cuerpo fue molido, pero no lo dejó ahí, fue enterrado y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y no lo dejó ahí. A los 40 días, ¿qué hizo? Ascendió para estar a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Eso es lo básico del Evangelio, y mi amado, cuando entendemos que la iglesia está llamada a ser un pueblo que vive centrado en el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Y no tan solo conocerlo, sino compartir el Evangelio con otros. Pablo nos muestra tres verdades fundamentales. Y mi primer punto en el día de hoy es que el Evangelio forma un pueblo nuevo. El Evangelio forma un pueblo nuevo. Pablo comienza su carta presentándose como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y menciona a Timoteo, que es su discípulo, ¿no? Lo menciona, hey, como que Timoteo les está mandando saludos también. Pero luego procede a decir a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquí vemos algo radical. La iglesia no es un club social ni una reunión voluntaria de personas que tienen afinidad. Es mucho más que eso. La iglesia es un pueblo nuevo, formado por Dios. No es formado por ningún humano. Hay iglesias que están aquí en Estados Unidos que un tal fulano de tal vino y la estableció. Hay algunas que son muy heréticas, como la iglesia de Cristo de los últimos días, de los santos. ¿Cómo que le dicen? Los mormones. Okay. Fundada por un tal Joseph Smith. Eso no fue Dios. Eso no fue inspirado por Dios, no fue formado por Dios. Y aunque sean unas personas muy amables y aunque ya no se ven tanto con su camisa blanca y la corbata y en las bicicletas. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? ¿Ok? Amables, súper amables. Pero ese no es el evangelio, es una herejía. Y lo digo con todo el respeto. A veces personas me escuchan hablar y yo digo, no, tengo que hablar claramente. El evangelio es lo que tenemos en la Biblia y nadie tiene permiso para estar cambiando cosas en la Biblia. La iglesia es un pueblo nuevo formado por Dios. Y hay tres características que distinguen a la iglesia. La iglesia está compuesta de personas que, número uno, practicaban el pecado, pero ahora son santos, son santificados por Cristo. ¿Cuál es la diferencia de practicar el pecado y cometer pecado o pecar? Practicar el pecado de aquella persona que no es creyente, que se envuelve y busca diariamente
hacer y practicar ese pecado y no hay ningún sentido de conciencia ni nada porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos que los está trayendo a convicción y hacen y deshacen y se sienten lo más bien. Pero cuando hablamos de las personas que pecan, puede ser un creyente que peca, inusualmente cuando por alguna razón comete un error, comete un pecado, no es la misma cosa, porque el Espíritu Santo que está dentro de ellos, ¿qué hace? Lo está redarguyendo, no los deja tranquilos. Y no es hasta el punto, como dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. El creyente tiene la oportunidad de confesarle a Dios, no a ningún ser humano, confesarle a Dios sus pecados. La promesa es que si usted sinceramente está confesando sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda característica de la iglesia es que estas personas estaban lejos y ahora en Cristo están ¿qué? Cercanos. Se han acercado a Dios porque Dios los ha traído. Y número 3, antes no tenían identidad. Eran del mundo, estaban muertos espiritualmente, pero ahora en Cristo ¿qué? Pertenecen a la familia de Dios. Nosotros aquí enfatizamos mucho que somos familia porque queremos que cada persona aquí sepa que si usted está en Cristo, somos hermanos. Terrenalmente hablando, nosotros decimos que mi hermana es aquella que tiene mi propia sangre. Quizás mi primo hermano, todavía la misma sangre, somos de sangre. Pero en Cristo la familia de Dios tiene una sangre. Y es la sangre de Cristo que nos limpia y que nos ha cubierto. Y que cuando Dios el Padre nos mira, nos ve a través de la sangre de Cristo. Y ya no nos ve a nosotros, sino ve la perfecta sangre de Cristo. Amén. Pertenecemos a la familia de Dios. Algunos de ustedes que quizás vienen de algún país, se acuerdan que usted tiene un pasaporte. Algunos son azules, algunos son color brown, algunos son color verde. No voy a entrar al tema específico de ellos, pero un pasaporte no describe su personalidad. Lo único que hace es definir su ciudadanía, que usted es ciudadano de ese país. Ahora, el evangelio funciona de otra manera. No solo representa lo que hacemos, sino que también quiénes somos y a quién pertenecemos. ¿Me escuchan? Si usted es creyente en Cristo, usted le sirve al Señor, usted hace unas cosas distintas a las personas del mundo y también usted sabe que ya usted tiene una identidad y su identidad es en Cristo. Y sabes que usted no se pertenece. ¿A quién le perteneces? A Cristo. Él no es tan solo tu Salvador, Él es tu Señor. La iglesia no se forma simplemente por afinidad cultural o por edad o por preferencia. He ido a iglesias donde la iglesia se ve que todos tienen canas y como que, ok, solamente hay esa generación. Y de igual manera he ido a otras iglesias donde son todos jovencitos en jeans, en sneakers y camisetas. Yo, ¿qué está pasando aquí? Lo que representa el cielo es una variedad de edades y generaciones. Nosotros no somos de una sola edad, sino una gran variedad que pertenecemos a la gran familia del Señor. ¿Están conmigo todavía? Estamos formados por una obra sobrenatural de Dios y la recibimos por medio del Evangelio. No entramos a la iglesia por mérito propio. Usted y yo no nos formamos parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo por algo que usted pudiera hacer. Porque no es por obra para que nadie se jacte. No es por obra para que nadie se gloríe diciendo, mira qué bueno soy yo. Sino es por la gracia del Señor. No somos un pueblo perfecto. Mi mamá tuvo un tío que se llamaba Perfecto. ¿Okay? Era de nombre nada más. Tío Perfecto.
No somos perfectos, pero somos un pueblo redimido, comprado por la sangre de Cristo. Y nuestra identidad principal no es política, no es cultural, ni generacional, sino Cristo Jesús. Amén. A veces hay personas de nuestra sociedad que quisieran que la iglesia fuera más activa en cosas sociales. Y hay cosas de nuestra sociedad donde sí podemos envolvernos, pero a veces se mezcla lo social con lo político y se forma un menjunje, como decimos en Puerto Rico. Eh, y, y muchos moralistas, que no son creyentes, pero quieren exigir que nosotros estemos envueltos en X, Y, Z. Que si el ICE o el anti-ICE o lo que sea. ¿Okay? No, nosotros tenemos un objetivo, tenemos un plan y es buscar la justicia de Dios. Y no importa el bando, nosotros representamos a Cristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y nosotros buscamos que el bienestar de su reino, no el de la tierra. Amén. Mi segundo punto aquí es que el Evangelio provee una esperanza nueva. Pablo da gracias a Dios porque ha oído de tres evidencias claras del Evangelio en esta iglesia de los Colosenses. Número uno, él dice que él ve la fe en Cristo Jesús en ellos, que es evidentemente que cuando él escucha a Epafras hablar de esta iglesia, él está viendo que ellos están con una fe firme en Cristo Jesús. Número dos, él ve también el amor por todos los santos. Él ve que ellos se preocupan por los santos. Algo tan especial y bonito de ser parte de una familia, de una iglesia, es que nos velamos el uno por el otro, nos cuidamos, estamos pendientes, queremos asegurarnos del bienestar de nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos amamos. También él vio que ellos tienen una esperanza reservada de los cielos, que ellos saben a qué les espera. Aquí en la vida, en la tierra, vamos a tener momentos difíciles. Y algunos pueden decir amén. Quizá usted está pasando por un momento difícil. Y quizá usted está pasando un momento en su vida que todo está muy bien. No importa si usted está en un desierto o en una montaña. Ninguna de esas dos se comparan a la esperanza que tenemos en Cristo, porque cuando estemos ya fuera de este cuerpo terrenal, todo va a ser mucho mejor. Amén. El Evangelio produce un amor entrañable que no se compara con el del mundo. Amamos aún a personas que ni conocemos. Esto solamente proviene del Evangelio, mi hermano. Yo he tenido la oportunidad de viajar en distintas partes del mundo y es preciso conocer a un creyente por primera vez y sentir un amor por esa persona y que esa persona te corresponda. Y es como si los hubiéramos conocido de mucho tiempo. Pero ¿qué es eso? Es el vínculo perfecto del amor de Dios que nos une aunque no nos conocíamos anteriormente. Mi hermano, la esperanza cristiana no es un deseo incierto, es seguridad futura. Y no está basada en nada que nosotros pudiéramos hacer, sino está basada en la obra perfecta que fue hecha ya por Jesucristo, el sacrificio de la cruz. El Evangelio no solo nos salva del pecado, escuche bien, sino que también nos da una esperanza firme que sostiene nuestra fe en los momentos más difíciles, los momentos más oscuros, los momentos más inciertos que no sabemos hacia dónde vamos. Esta mañana yo venía en el carro y cometí el grave error de usar el agua para limpiar el parabrisas. ¿Y qué pasó? Estaba tan frío que ya no podía ver. Y yo poniendo a ver si calentaba, pero a veces nosotros estamos en momentos donde no podemos ver qué nos queda de frente. ¿Y qué nos toca hacer? Confiar, creer que Jesús está ahí. O sea, cuando estamos pasando por eso, esperamos que Cristo nos va a llevar y podemos tener nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo. Familia,
Un techo no ahuyenta la lluvia ni el frío. Anoche me pidieron que saliera a abrir la pluma de afuera de la manguera para que goteara un poquito, porque le dijeron que eso era para evitar que se le congelara la tubería. Y yo, todo abrigado, 25 grados afuera, y buscando que no fueran muchas las gotas. Por cierto, no las cerré esta mañana. Pero qué bueno es entrar al calorcito de la casa. El frío no se acabó, todavía está afuera. Y si estuviera lloviendo, todavía es afuera, pero adentro el techo nos cubre, las paredes, la calefacción nos mantiene caliente y nos mantiene seco. ¿Sabes qué? De la misma manera, la esperanza del Evangelio, nuestra esperanza en Dios, no va a eliminar las pruebas de nuestra vida, sino que nos mantiene firmes en medio de ellas. Amén. Y por eso Pablo dice que el Evangelio está dando fruto. También dice que el Evangelio está creciendo. No está limitado a la iglesia de los colosenses. Él les está diciendo, mira, lo que está pasando allí, ¿sabe qué está pasando en otros lugares también? Porque Dios se está moviendo. Él está obrando. Ahora, para que ellos pudieran dar fruto y para que ellos pudieran estar creciendo, les tocaba hacer algo. Les tocaba acercarse a Dios. A la medida que usted se acerque a Dios, usted va a ir conociendo más de Dios. A la medida que usted se va acercando, también naturalmente, ¿qué va a pasar? Va a salir fruto de usted naturalmente. Si usted es creyente y usted no se acerca a Dios, usted no le busca su rostro, no va a ir conociéndolo y por ende no va a ir creciendo ni tampoco va a ir dando fruto. Hay gente que en nuestra iglesia se ha acercado a mi familia, a mi esposa y a mí, más que otras personas. Y esas personas se han acercado por distintas razones y conocen más de nosotros que quizás otras. Me explico. Algunos saben dónde fue nuestra boda. Algunos saben los nombres de nuestros hijos. Algunos conocen detalles de nuestra familia. ¿Por qué? Porque están más allegadas. Hay otras personas que saben, ok, esos son los 3 hijos del pastor, pero no le saben sus nombres, no saben cuánto tiempo llevamos de casado. Y yo pudiera darles distintas cosas. Y mi punto es que aquellos que se han acercado conocen más. Los que no, conocen menos. En Cristo tenemos la bendición de acercarnos a Él, a su presencia diariamente en todo momento. Y a la medida que lo hagamos, vamos a ir creciendo y vamos a ir dando fruto. Amén. La esperanza cristiana nos libera del desánimo, nos recuerda que lo mejor no está aquí, esto es temporal, esto va a pasar, sino más adelante. Y una iglesia sin esperanza, ¿sabe lo que le pasa? Se vuelve criticona. ¿Han visto alguna iglesia que no crece, no dan fruto y lo más que hacen es una quejabanza? Y todo es una queja y todo es una crítica. Pero una iglesia con esperanza se vuelve amorosa, misionera y eficaz. Y lo hacen naturalmente, nadie le tiene que obligar a ir a visitar a un enfermo al hospital, sino están tan llenos del amor de Cristo que lo quieren hacer, quieren preguntar, quieren saber y preguntan. Y fulano, escuché que está en el hospital y están escribiendo un text message. ¿Por qué? Es el amor de Cristo en ellos. Mi tercer punto en el día de hoy, el Evangelio construye una vida nueva. Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego dice que anden de una manera digna del Señor. Usted puede tener conocimiento, si usamos unas palabras de domingo, bueno, hoy es domingo. Está la ortodoxia, ortodoxo, y está la ortopraxis. Yo puedo tener conocimiento correcto,
pero no estoy practicando, no estoy viviendo la vida basado en el conocimiento que tengo. Y hay personas que no tienen mucho conocimiento, pero quieren estar practicando. Y amado hermano y hermana, nosotros necesitamos ambas cosas. Necesitamos tener el conocimiento de la voluntad de Dios y vivir una vida que sea digna del Señor. También menciona, den fruto en toda buena obra. Ya mencioné que cuando nos acercamos a Él y la medida que nos acercamos a Él, buscamos su rostro, el fruto va a salir naturalmente. La buena obra va a salir naturalmente. Dice que sean fortalecidos con poder. A veces creemos que tenemos que ser fortalecidos por nuestras propias fuerzas. Y usted me ha escuchado aquí, si usted viene a menudo aquí, nosotros decimos que no es por nuestra fuerza, no es por nada que nosotros pudiéramos hacer, es por el Santo Espíritu que está en nosotros, que nos puede fortalecer y nos da el poder para seguir hacia adelante. Luego hay otra palabra que dice, perseveren con gozo. Usted puede perseverar amargado. Usted puede tener una raíz de amargura y todavía perseverar. Pero de eso no es lo que se trata. Se trata que yo voy a tener perseverancia, voy a tener paciencia y a la misma vez, no importa lo que nos esté sucediendo, hacerlo con gozo. Ahí se pone difícil la cosa, porque es fácil decir, ok, yo me la voy a aguantar. Yo me voy a aguantar esta situación de este jefe en el trabajo, pero siempre estás amargado. Siempre estás como que, ¡ay! No, persevera, ten paciencia. Sí, en español la palabra paciencia tiene dos palabras, ¿verdad? Paz y ciencia. Estoy bromeando. No. Paciencia, hay que tener mucho conocimiento y mucha paz mientras estás calmado y con gozo. Y la última parte dice que vivan agradecidos. No hay que esperar hasta el Día de Acción de Gracias en noviembre. Una persona creyente, lavada con la sangre de Cristo, debe vivir constantemente agradecido. Algunos me han escuchado decir que cada vez que me levanto y salgo a mi carrito viejito y hago ¡rum! Gracias, Señor. Gracias, Señor, que encendió mi carrito viejo del 2002 y que funciona. No es que no me gustaría un carrito más nuevo. Si Dios lo permite, lo pudiera hacer. Pero al momento estoy agradecido con lo que tengo. No tengo una mansión, no tengo un palacio, pero tengo una casita y estoy agradecido por ella. Usted ha visto personas que tienen cosas, pero siempre están quejándose porque quieren algo mejor, algo más grande, algo más nuevo. Mire, tenga cuidado cómo está su corazón. Hay que vivir vidas agradecidas. El Evangelio no solo nos salva del infierno, sino que también nos transforma para vivir para la gloria de Dios aquí y ahora. Porque a veces confundimos y le diramos, bueno, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, cuando yo esté en el cielo, cuando ya yo me muera. Sí, tenemos esa esperanza, pero mientras esperamos también hay que creer que estamos siendo transformados para su gloria y para su reino. Familia, Dios nos rescató del dominio de las tinieblas. Acuérdese de eso. Nunca se olvide que usted vivía sin Cristo en las tinieblas. Usted estaba muerto espiritualmente. También Dios nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Y también Dios nos dio redención, nos compró con su sangre y perdonó nuestros pecados. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cáscara de coco, como decimos en Puerto Rico. No, eso es grande y debemos estar agradecidos por ello. Aquí a algunos les gusta ver HGTV, HGTV. Algunos ya se cansaron. Algunos todavía lo ven. HGTV, Home and Garden TV. Hay unos programas donde agarran una casa que
cuando uno la mira, diría, busca el bulldozer y pásale por encima, porque realmente no vale la pena. Pero hay unos programas donde agarran la casa más fea, la casa más demacrada, la casa más descuidada. ¿Y qué hacen? La van remodelando, la van trabajando, la van restaurando. Primero se esfuerzan en los cimientos, asegurarse que el fundamento de esa casa esté bien. Luego van trabajando con las paredes. Y finalmente, ¿qué hacen? Renuevan todo adentro. Y qué lindo cuando ver la foto de el antes y el después. Y a veces ni se parecen. Es como que, espérate, ¿construyeron una casa nueva? No, no construyeron una casa nueva. Hicieron de lo que estaba algo nuevo. Amén. El Evangelio hace eso con nuestras vidas. Comienza en el corazón. Cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Y gradualmente va transformándonos, va santificándonos. No vivimos para ganar la salvación. Lo he dicho aquí muchas veces y lo seguiré diciendo. Nadie tiene la habilidad de ganar o merecer su salvación. Es por Cristo, es por lo que hizo Jesús, es por su gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Ni la fe de creer en Cristo es de nosotros, dice Efesios 2, 8 y 9. Es don de Dios, es un regalo de Dios. La habilidad de creer en Cristo es un regalo de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Amén. El crecimiento espiritual es el resultado natural del Evangelio obrando en nosotros. A la medida que nos acercamos, vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos dando fruto. Y una vida centrada en el Evangelio, familia, va a producir un fruto que se dé. No es como a veces digo aquí, hay cristianos encubiertos. Nadie sabe que son cristianos. Uno, porque nunca lo dicen, nunca predican, pero su carácter e integridad falta, porque son unos malcriados, mal hablados, ensimismados, pero van a la iglesia el domingo y a veces están bien, bien bonitos, pero su vida en su trabajo, nada que ver. Mi amado, un verdadero creyente va a tener fruto y se va a ver, y cuando no se vea, aún en su casa, en su recámara, también vive una vida que honra a Jesús. Amén. Terminando, la iglesia no necesita un evangelio nuevo, sino necesita un pueblo que viva el evangelio. El evangelio forma un pueblo nuevo, comencé diciendo ahí. Mi segundo punto es que el evangelio provee una esperanza nueva. Y terminé diciendo, el evangelio construye una vida nueva. Y cuando Jesús es primero, ¿sabes qué? La iglesia se convierte en lo que Dios la diseñó. Se convierte en un pueblo transformado que vive para su gloria, para su reino y que anuncia al mundo en todo momento, en todo lugar, la gracia de Jesús. Comencé diciendo que la iglesia está llamada a ser un pueblo que vive centrado en el evangelio. No tenemos otra agenda, no hay otra cosa que queremos mezclar aquí. No es un buffet, mi amado, es el evangelio. Y comemos el evangelio y crecemos en el evangelio y compartimos el evangelio. El título de nuestra serie, Primero Jesús, podía ser Jesús primero, en inglés están diciendo allá Jesus first, pero sea como sea, Jesús sigue siendo primero. Y no es simplemente un lema, es una forma activa de vivir, es una forma dinámica de vivir. Un cristiano no puede ser un cristiano soso, desabrido, que no sonría. No, el creyente debe tener una sonrisa. Yo me acuerdo en los 70, yo tenía una camiseta de chamaquito que tenía como una carita feliz y decía, sonríe, Cristo te ama. Imagínense que yo pudiera tener esa camiseta y yo estuviera así. Los hay cristianos amargados,
que pueden tener la camiseta que dice sonríe, Cristo te ama. Y déjame quieto, no me hable. No, no es congruente. Tiene que haber algo que se nota. Si Cristo te ha cambiado, díselo a tu cara, díselo a tu sonrisa, para que a pesar de lo que estés pasando, usted pueda sonreír. Amén.